Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu mivotav atzivanu, asher natan lanu Torat emet. B'shem gadol Yahshua HaMashiach toda rabá, amén, amén. Sheba kasha ahim, siéntense por favor, ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar hoy con la administración sobre el Brit Hadashah, las buenas nuevas de salvación de Yohanan. Baruch Hashem, Yahweh. Y nos quedamos, amados preciosos en el eterno Yahshua, en Yohanan capítulo 6, versos 56, vamos a leer, y 57. Yohanan 6, versículos 56 y 57. ¿Lo tienen, amados? Dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Abba viviente, y yo vivo en él, por el Abba, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora, ¿qué quiere decir aquí? Permanecer, subraya permanecer, donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, subraya, en mí permanece. ¿Qué quiere decir Yahshua HaMashiach con en mí permanece? Permanecer es igual a yahad o viajad, tener comunión, ser uno con él. Viajad, tener comunión. Morar en él también significa morar en él. Morar en él. Y vamos por favor a buscar Yohanan 14, verso 10. Y vamos a esperar tantito, cuando todos lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Así que Ejad, uno solo es, un solo Elohim. Entonces cuando dice en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, quiere decir que tiene viajad, comunión con Yahweh, con Yahshua HaMashiach. Como me envió el Abba viviente y yo vivo por el Abba, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahora voy a leer el 58 y 59. Ese es el pan que descendió de los Shamaim. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, de hecho el original es Kehilá, enseñando en Cafarnaún. Ahora, ¿qué quiere decir el verso 58 y el verso 59? En la sinagoga, es decir, en la Kehilá, era en Shabbat. Esto fue en Shabbat, porque en Shabbat eran las exposiciones y eran las exhortaciones. Esto no ocurrió en ningún otro día, según la bendita Tanakh, porque en Shabbat eran las exposiciones y las exhortaciones. Y vamos por favor a Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Marcos, capítulo 6, verso 1 al 6. Cuando lo tengan, por favor me dicen un amén y nos gozamos todos. Amén. Salió Yahshua de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Yahshua les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Amén. Ahora,
entonces volviendo a Yohanan 6, versos 58 y 59, dice el 59, estas cosas dijo en la Kehilá enseñando en Cafarnaún. Entonces era Shabbat. Vamos a Lucas 4, verso 16 al 28. Lucas 4, versos 16 al 28. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entré en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Adón del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: Sin duda me diráis ese refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Eso fue en Shabbat. Ahora, es muy importante que recapitulemos algunas cosas. Entonces, decía yo que las exposiciones y las exhortaciones se hacían en Shabbat. En Shabbat. El año agradable del Adón se refiere a año sabático, Y usted encuentra, amado que nos sigue a través de internet, un audio que le titulé El conteo de los Yobelín, el conteo de los jubileos. Entonces, por el conteo de los años sabáticos, etcétera, etcétera, estamos viviendo ciertamente los últimos tiempos. Este jubileo termina en el 2016-17, no hay más. Así es de que para que se cumplan todas las profecías tal cual, y así va a ser, la bestia está por salir, Yahshua HaMashiach le reprenda aproximadamente en el 2012 romano. Ahora, decía yo las exhortaciones en Shabbat. Vamos por favor a Hechos 13, verso 15. Verso 15. Pero déjenme buscarlo yo también aquí. Hechos 13. Aleluya. ¿Tienen Hechos 13, verso 15? Amén. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga, de la Kehilá, mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Shaul, levantándose, echó señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Elohim, oíd. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, y sigue la narración de jueces, de Samuel, etc. Todo esto fue en Shabbat. Ahora, vamos por favor a Hechos 15, donde hubo una discusión en el capítulo 15, en el verso 1, ya he ministrado que aquí no se está refiriendo a un rito de Moshe, sino a el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Hechos 15, verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moshe, aquí lógico que no era un rito de Moshe, sino el pacto, no podéis ser salvos. Ahora, después de toda esta contienda que tienen en Hechos 15, vamos al verso 21 de ahí, de Hechos 15, dice: porque Moshe, ¿sí me siguen? Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las Kehilot, donde es leído cada Shabbat. Entonces, todas esas personas que venían a los pies de Yahshua HaMashiach y que iban a cumplir toda la Torah, se reunían en Shabbat,
en Shabbat, porque ese es el día de nuestro Abba Kadosh, del Eterno. Entonces la Torah de Moshe era ahí, en Shabbat, era instruida en Shabbat, en las Kehilot. Y por lo tanto les iban a enseñar, entre todos los mitzvos de la bendita Torah, les iban a enseñar la Brit Milá, el pacto de la Milá, el pacto de la palabra, el pacto de la circuncisión. Vamos a continuar entonces con Yohanan 6, verso 60. Aleluya. Al oírlas muchos, o sea, las palabras, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces, quiero comentarles ministrarles esto. Le dieron, en pocas palabras, la espalda a Yahshua. Entendieron ellos claramente que no los libertaría de Roma, como ministraba yo ayer. Lo consideraron a Yahshua un gran sanador, pero no como Mashiach. No lo consideraron como Mashiach. Y la siguiente conclusión es que sus palabras de Yahshua las consideraron muy duras. Ahora, cada uno de los que está acá, usted que nos acompaña amablemente por internet, preguntémonos todos, empezando por mí. Las palabras de Yahshua, no contesten, ¿nos parecen duras? Él dice que seamos kadosh, que seamos santos, que seamos kadoshim, que seamos santos. Él dice que no pequemos, Él dice que no mintamos, Él dice que no robemos. Están los mandamientos de la bendita Torah. Entonces, cuando a alguien le parecen duras esas palabras, esa persona no va a obedecer y por lo tanto no se va a salvar. Entonces, recapitulando el 61 y 62 aquí de Yohanan, sabiendo Yahshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. Ahora, ¿qué significa esto? Yahshua conocía perfectamente bien a sus oyentes, como hasta ahora. Yahshua conocía perfectamente bien a sus oyentes. Vamos a recordar Yohanan 1, capítulo 1, verso 47. Entonces, él sabía perfectamente lo que estaban pensando acá los discípulos. Yohanan 1, verso 47. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recuerda, ya dentro de poquito vas a tener los audios ahí en la página de internet, si el Eterno lo permite esta misma semana, para que usted que nos está acompañando a través de internet estudie el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 y sigamos todos adelante. Vamos a Yohanan 2, por favor, Yohanan 2. Entonces decía yo que Yahshua conoce perfectamente bien a sus oyentes. Yohanan capítulo 2, verso 24 y 25. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos. Amén. Pero Yahshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Aleluya, él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, él sabe nuestros pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Él sabe todo. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el final del 61. ¿Esto os ofende? Eso es lo que te ha pasado a ti al ministrar a tus familiares. Mamá, el día correcto es el Shabbat. Y se ofende tu mamá, o se ofenden tus familiares, o se ofenden tus vecinos, etcétera. Porque les ofende oír palabras de santidad, de Kedushá. Eso les ofende a la gente. Pero si se les dice a la gente majaderías, eso no, eso hasta lo celebran con risas. Ahora, Yahshua fue colgado en el madero en debilidad. Porque cuando ministro el tema de Pesaj, usted encuentra el audio de Pesaj, verá usted realmente, ahí hago un estudio como médico de cuál fue el sufrimiento de Yahshua HaMashiach. Entonces Yahshua fue colgado del madero en debilidad, pero él fue resucitado en poder. Y decía yo que vino como cordero, pero ahora va a venir como león. Vino él para no condenar al mundo, pero ahora va a venir como juez. Entonces, si nosotros tenemos un poquito de conciencia, pues temamos a Yahweh aún más todavía.
Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 43. Primera de Corintios 15, verso 43. Que las personas tienen un mal concepto, no saben ni siquiera quién es Yahshua y piensan que va a volver a venir para que se le vuelva a golpear, a escupir, a jalar de la barba, a vendarle los ojos y pegarle y decir, ¿quién te pegó? No, no viene a eso. Ahora viene como león. Aleluya. Primera de Corintios 15, 43. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. A ver, otra vez con más despacito, mi amado Altonato. Amén. Se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aleluya. Entonces, vuelvo a repetir, Yahshua fue colgado del madero en debilidad, pero resucitado en poder. Vamos a Yohanan 6, verso 63. La gente va a temblar. La gente va a desmayar. Dice Yahshua HaMashiach, eso ya lo estudiamos en Matillahu. Usted encuentra todos los audios de Mateo, de Matillahu, en Mateo 24, dice que los hombres van a desmayar de miedo. Entonces, vamos a Yohanan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Ahora, realmente aquí está en algunas versiones, debe de estar con mayúscula Espíritu, porque se refiere al Ruach HaKodesh. Entonces, sin el Ruach HaKodesh, el hombre, es decir, la carne, es imposible que entienda a Yahshua HaMashiach y sus obras. Voy a volver a repetir. Sin el Ruach HaKodesh, sin el soplo del Altísimo, sin el Ruach HaKodesh, el hombre como tal, como está en su carne, va a ser imposible que entienda quién es Yahshua HaMashiach y qué obras hizo Yahshua HaMashiach. Eso es imposible sin el Ruach HaKodesh. Tú estás acá guardando el Shabbat, usted que nos sigue a través de internet, guardando el Shabbat, porque usted sabe y entiende, entendemos todos claramente que es el día correcto de adoración, el séptimo día. Y amamos a Yahshua, conocemos quién es Yahshua, aunque no conocemos todo de él. Y conocemos sus obras, aunque no conocemos todas sus obras de él. Pero le tememos y por eso, entonces, por lo tanto, nos guardamos en santidad. Por lo tanto, no pecamos, renunciamos totalmente a lo mundano, a lo pagano, etcétera. Pero porque el Ruach HaKodesh primero hizo su obra en nosotros, eso lo ministraba yo ayer. Y primero es creer y después es ver en el plan divino. ¿Quién recuerda eso? Aleluya. Amén. Vamos a 1 Corintios 2, verso 14. 1 Corintios 2, verso 14. Aleluya. Ese es el orden divino. 1 Corintios 2, verso 14. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya, ahí está muy claro. El hombre natural, o sea, el hombre carnal, no va a entender las cosas de nuestro Elohim Yahweh. Vamos a Yohanan 3, Juan 3, verso 6. Juan 3, verso 6. Bendito es Yahshua HaMashiach. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces aquí le está hablando a Nicodemo, realmente cuando nacemos de arriba, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos desde los Shamaín, es porque el Ruach HaKodesh actuó en nosotros, y entonces nosotros reconocemos que Yahshua es el Mashiach, no hay otro Mashiach, Yahshua es el único Mashiach, es el único Salvador del mundo, de Israel y del mundo. Entonces ya nosotros discernimos por el Espíritu lo que es del Espíritu, pero si el hombre es carnal no va a discernir nada. Por eso la gente está metida en metafísica, por eso la gente está metida en todo lo que es la nueva era, por eso la gente está metida en hinduismo, en budismo, porque es carnal, no va a entender lo espiritual. Todas esas cosas están no creadas, porque el único creador es Yahweh, están hechas por el diablo. La gente no va a entender lo espiritual. Vamos otra vez a Yohanan 6, ahora vamos al verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen.
porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ahora, entendemos claramente entonces las palabras de Yahshua HaMashiach, como son espíritu y son vida, son buenas siempre, lógico. Pero ellos decían que eran palabras duras. Entonces tú le hablas a una persona de santidad, le dices que deje su música mundana, que solamente lo va a llevar a la depresión y al alcoholismo y a la droga y a la pornografía. Tú le dices eso y son palabras duras para ellos, porque ellos no quieren nada de la santidad. Ahora, cuando alguien tiene el Ruach HaKodesh, no le parecen duras estas palabras. Ahora, cada quien de este bello grupo, de este bello grupo, de este bello grupo, usted que nos acompaña por internet, si una persona tiene el Ruach HaKodesh, no le parecen duras las palabras. Si una persona no tiene el Ruach HaKodesh, le van a parecer duras. Ahora, ahí va lo grave. Si una persona no tiene el Ruach HaKodesh, como va a decir que todo lo que dice Yahshua HaMashiach es duro, esa persona se va a ir al mismo infierno, no es salva. Eso es lo grave, la humanidad, no prácticamente entera, pero sí muchísima humanidad no es salva y no va a ser salva porque va a seguir pensando lo mismo, que las palabras son duras, que son duras, que son duras, a ti te están criticando y te dicen, es que ustedes están locos, son muy exigentes, son muy duros, etcétera, etcétera. Son muy exagerados, utilizan esa palabra, pero es porque la gente no tiene el Ruach HaKodesh. Pero si tú te gozas hoy en Shabbat, usted con nosotros acá a través de internet, y a usted no le parecen duras las palabras de Yahshua HaMashiach, que él dice que seamos santos, entonces es señal de que tú, mi amado, tú, mi amado, tú, mi amada, usted, amado, tiene el Ruach HaKodesh. En sello, el ser sellado con el Ruach HaKodesh, aparte de haber ministrado que es el Tevilá, el bautizo del Ruach HaKodesh. Ahora, en el verso 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Yahshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, desde el principio, Yahshua HaMashiach sabía qué seguidores de él eran creyentes verdaderamente y quiénes eran incrédulos, quiénes iban a ser obedientes y quiénes iban a ser desobedientes o son desobedientes. El Eterno perfectamente sabe en cada una de las quejilot a nivel mundial quiénes son los creyentes auténticos y quiénes son los hipócritas. El Eterno sabe perfectamente bien quién es trigo y quién es cizaña, quién se va a ir al cielo y quién se va a ir al mismo infierno. Él lo sabe ya, Él lo sabe. Vamos al verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Abba. A ver todos el 65, por favor, amados. Amén. Aleluya, entonces solamente por ministración del Ruach HaKodesh. Ahora en el 66, amados, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo, ¿verdad? Por las palabras duras. Y eso es lo que ha pasado. Aquí hemos tenido gente que ya no está. Y no me da pena decir. Me da, vaya, en la cuestión de pena, de vergüenza, es a lo que voy. Pero si la gente no quiere nada con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, él exige santidad, pues la gente se va y se acabó. No vamos a contender por si se tiene que ser santo o no. La Biblia, la Tanaj, es muy clara que hay que ser Kadosh. Aleluya. Entonces, aquí en el verso 66, amados, está hablando de apostasía. Y usted encuentra, que nos sigue por internet, 2 audios de por qué muchos apostatan. Así le titulé, ¿por qué muchos apostatan? Y usted encuentra otro audio sobre la carta de Yehudá, sobre la carta de Judas. Y ahí habla generalmente, toda la carta prácticamente habla de la apostasía. ¿Quiénes apostatan? Los que conocen la verdad y la dejan. Los que conocen la verdad y la dejan. Los que conocieron la verdad y pecan es prácticamente imposible, a menos por una expresión de Rahem que tenga Yahweh, de misericordia, de compasión, que esa persona pueda ser salva.
Pero una persona que conociendo la verdad peca, según Hebreos 10:26, ya no hay nada más que hacer por ella. Aunque se siga diciendo mesiánico. Al menos que haga un verdadero teshuvá, un verdadero arrepentimiento, entonces, haya frutos dignos de arrepentimiento. Pero el problema es que hay muchas lágrimas de cocodrilo, como decimos por acá en México. Es decir, que son lágrimas de hipócritas. La gente le tiene más miedo a perder su ministerio, o lloran porque pierden su ministerio, pero no lloran porque ofendieron a Yahweh, nuestro Elohim. O sea, eso es lo que yo he percibido. El 99% de la gente que se le pone en disciplina en esta congregación, es un decir, el 99% de las personas, no de todos, de las personas que son puestas en disciplina, lloran, pero no lloran, yo lo discierno por el Bajacodes, bendito es Yahshua HaMashiach, no lloran por haber ofendido al Abacadosh, no lloran por eso, lloran porque saben las consecuencias que les va a venir, que pierden el ministerio. Qué chulada, ¿no? O sea, lloran no por haber ofendido al Abacadosh, sino porque pierden el ministerio. Y luego hacen su capricho y se van. Como ya no tienen ministerio, ya no son vistos. Entonces esa gente es don nadie. Busca un ministerio para ser vista solamente. No, pero tú no. Tú sigues a Yahshua HaMashiach. Y tú le amas. Aleluya. Ahora, fíjense muy bien. La apostasía para Yahshua no fue sorpresa. Como no va a ser sorpresa a todos los que van a apostatar de esta congregación y de todas las congregaciones del mundo. No va a ser sorpresa. Él sabe quién es el carnal. Él sabe quién busca la fornicación. Él sabe quién busca la pornografía. Él sabe perfectamente todo eso. Te puedes esconder del Roe o de los Sakenim, de los ancianos, pero de Yahshua, ¿cómo? Él sabe perfectamente bien. Para él no va a ser sorpresa cuántos van a apostatar de acá o del mundo entero. Para él no va a ser sorpresa. Ahora, apostatan los que son carnales. Los espirituales jamás apostataremos. Jamás. Los espirituales no apostataremos. Porque entendemos perfectamente el plan de Elohim. Entendemos perfectamente quién es Elohim, aunque no conocemos todos sus atributos. Usted encuentra un audio sobre los atributos de nuestro Elohim Yahweh Sebaot, Yahshua HaMashiach. Entonces, aquel que entiende el plan de Elohim, aquel que entiende la salvación, para qué vino Yahshua HaMashiach, por qué fue colgado en el madero, por qué resucitó, etcétera, etcétera. Tememos a Él, no pecamos, nos guardamos porque le amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice Yahshua HaMashiach. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la gente carnal no va a entender nada de eso, y la gente carnal va a seguir pensando en sus concupiscencias, tomado de su concupiscencia. Hay un audio que le titulé Concupiscencia, usted lo puede escuchar en esta misma página de internet, gozoypaz.mx. Y es que nunca pagaron su concupiscencia y entonces vuelven a pecar, porque nunca nacieron de nuevo. Ahora, en Yohanan 6:67 dice, dijo entonces Yahshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjate muy bien que apostataron los discípulos, los que echaban fuera demonios, los que llegaron con regocijo y le dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Quién recuerda? Esos fueron los que apostataron, no los 12. Aparte está Judas. Entonces, si alguien ya había tenido la experiencia como ellos, de echar fuera demonios, de sujetar los demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y después les parecieron duras las palabras de Yahshua HaMashiach y apostataron, ya no anduvieron con él. Imagínate ya no andar con él. Tiene dos contextos, andar en lo físico y andar siguiendo sus mandamientos. Cuando dice la Tanaj en la Torah, Enoch caminó con Elohim, no quiere decir que hubiera físicamente andando con él, no, sino que caminó en la Torah, que caminó en la ¿qué? Entonces, al no andar con él, con el creador del mundo, con el Todopoderoso, realmente es grave. Ahora, en el 6:67, entonces, dijo Yahshua a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora, ¿por qué hizo la pregunta? Hizo la pregunta para animar su débil fe. Yahshua hizo la pregunta aquí a los 12 para animar su débil fe.
Porque la apostasía de los 12, ¿quién me está escuchando? La apostasía de los 12, de alguna manera notó Yahshua que les afectó. La apostasía, perdón, de los 70 le afectó a los 12. Por eso Yahshua les dice aquí en el 67, dijo entonces Yahshua a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Si Yahshua no hubiera notado que les hubiera afectado la apostasía de los otros, no les hubiera hecho esta pregunta, no les hubiera dicho esta pregunta. Entonces pongan mucha atención acá. Si alguien apostata de acá, tú sigue adelante, tú sigue a Yahshua y sálvate. Que te importe un comino, o sea, casi nada, nada más bien. Si alguien apostata, si apostata el que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, adelante o atrás, que te importe nada, tú sigue a Yahshua. Por eso les hizo la pregunta, porque él ha de haber notado cierta turbación en los 12. Entonces por eso les hizo la pregunta. Dijo entonces Yahshua a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? El Rey de la Gloria hizo esta pregunta totalmente a propósito, porque él vio que fueron turbados. Ahora, así sucede, está sucediendo actualmente, cuando no se está bien cimentado. Si una persona apostata y le afecta a la otra, es porque no está bien cimentado. Por eso Yahshua les hizo esta pregunta. Entonces, vuelvo a repetir por cuarta vez, si una persona apostata, tú sigue adelante, tú sigues a Yahshua HaMashiach y sálvate. Aleluya. Los talmidim no comprendieron todo, sino hasta después, mucho después comprendieron todo esto que les estaba diciendo Yahshua HaMashiach. Vamos por favor a Yohanan capítulo 20, verso 9. Yohanan 20, verso 9. ¿Te das cuenta cómo vamos aprendiendo en cada paso? Si alguien aquí empieza a ver pornografía y lo puede hacer a escondidas, lo va a hacer a escondidas más bien. Ese es su problema, pero su pecado va a salir a la luz. Y aparte de eso, su pecado le va a alcanzar. Fíjate muy bien cómo dicen números, su pecado le alcanzará, tu pecado te alcanzará. Entonces, esa persona, si no hace un verdadero teshuvá rápido, el diablo lo va agarrando con otro demonio, y con otro demonio, y con otro demonio, hasta que lo hace pedazos. Es igual en el robo, es igual en el fraude, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo dice Yohanan 20, verso 9? Amén. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Así que Yahshua estaba hablando aquí, que el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿recuerdan toda la administración de ayer? Todo eso no lo habían entendido. Vamos al 68, amados, y 69. Yohanan 6, versos 68 y 69. Le respondió Simón Kefas, Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente. Ahora, fíjate muy bien que un demonio lo reconoció. Un demonio reconoció a Mashiach, Yahshua. Vamos a Marcos 1, 24. Un demonio lo reconoció. Y ahorita les voy a explicar por qué puse esta cita aquí. Marcos capítulo 1, verso 24. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Amén. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Yahshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh, el Santo de Elohim. Fíjate muy bien, un demonio lo reconoció. A Kefas se lo reveló el Abacados. ¿Quién entendió? A ver, un demonio reconoció quién era Yahshua. Entonces, fíjate muy bien, los demonios reconocen quién es Yahshua. Ellos creen y tiemblan. Ahora, el hombre carnal, para que pueda entender que Yahshua es el Mashiach, que Yahshua es Elohim, tiene que ser tocado por el Ruach HaKodesh del Abacados, el soplo del Altísimo del Abacados. Los demonios saben perfectamente bien quién es Yahshua HaMashiach. Pero un hombre no. El hombre o la mujer, el hombre hablando en general, tiene que ser tocado primero por el Ruach HaKodesh del Abacados y entonces así reconoce que Yahshua es el Mashiach. Entonces vamos a Mateo 16, verso 17, por favor, Matillahu
16, verso 17. Nadie tiene que enseñar a los demonios que Yahshua es el Mashiach. Fíjate. Pero a los hombres sí. Nosotros tuvimos, yo me incluyo, tuve que tener un toque del Ruach HaKodesh para reconocer que Él es el Todopoderoso, que Yahshua es el Mashiach y hay que obedecer su Torah. Aleluya. Mateo 16, amados, 17. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Entonces le respondió Yahshua: muy dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Entonces te das cuenta, amado. A ver, pongan atención ahora. Tú vas a decir, bueno, ¿y esto, Roe, a qué nos lleva? Mira, cuando se hace liberación demoníaca y se atan los demonios y se echan fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, entonces los demonios saben perfectamente bien que estoy mencionando el nombre correcto, que me estoy refiriendo a Elohim. Bueno, que me estoy refiriendo a Elohim, que estoy mencionando el nombre correcto, que Él es el Mashiach, Yahshua. Ellos lo reconocen, por eso salen aullando. Hace ratito hubo liberaciones demoníacas, en toda esta semana hubo mucha liberación demoníaca por teléfono, etcétera. Ayer acá, al romper cadenas, demonios aullando en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque ellos reconocen quién es Yahshua. Como demonios ellos saben. El hombre no, el hombre no. El hombre necesita un toque especial del Ruach HaKodesh. ¿Sí se entendió, amados? Aleluya. Entonces, el hombre, cuando estamos haciendo la liberación demoníaca y dice, yo ya no aguanto esta situación, yo quiero creer en Dios, así dicen ellos, o ya si saben el nombre verdadero, yo quiero seguir a Yahshua. Entonces, la persona no va a entender nada de lo que se está haciendo en la liberación. Pero, a ver, pongan mucha atención. Yo estoy acá en la liberación, pero fíjate muy bien, se está tratando con dos seres diferentes, uno demoníaco y el otro es una persona. ¿Quién entiende? Es una lucha tremenda en ese momento para la persona que está recibiendo liberación, porque la persona, tiene que ser tocada por el Ruach HaKodesh para que reconozca que Yahshua es el Mashiach, que tiene que guardar la Torah. Y el otro ser, que es espiritual de la cuarta dimensión, los demonios, ellos conocen perfectamente que Yahshua es Elohim, que Yahshua es el Mashiach. Ellos tienen que huir. Sí me doy dando a entender, es una lucha y es una lucha tremenda. Entonces, estamos actuando en la tercera dimensión, y esto no es cábala, pero al mismo tiempo con el Shen Gadol, con el nombre grande de Yahshua HaMashiach, estamos interviniendo la cuarta dimensión, porque los demonios están en la cuarta dimensión, no están en la tercera. Es decir, que el hecho de hacer liberación demoníaca no es un juego, no es nada más, claro que es en su nombre, pero hay que comprender, y eso lo encuentra usted muy bien, y repasen por favor los audios de liberación 1 y 2, cuando las personas están rompiendo maldiciones es una guerra, y la persona está sufriendo, sobre todo si quiere ser libre, y muchos empiezan a llorar. Entonces, cuando se han hecho liberaciones demoníacas en grupo, se atan demonios, se atan hombres fuertes en nombre grande de Yahshua HaMashiach, pero empieza una guerra tremenda. La misma persona está sufriendo, porque los seres demoníacos que lo estuvieron poseyendo, u oprimiendo, u obsesionando, se van a ir, se tienen que ir en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Pero al mismo tiempo las personas están sufriendo mucho. Y nosotros, los que nos dedicamos a la liberación demoníaca, tenemos que tener compasión por las almas. Si no se tiene vocación para esto, mejor no hacerlo. Porque se puede hacer una oración de fuera de aquí, demonios, en nombre grande de Yahshua HaMashiach, sí, pero hay que tener mucha compasión por las almas. Amén. Aleluya. Vamos a Yohanan 6, versos 70 y 71. Yahshua le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora vamos, para que se entienda bien, a Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Marcos 3, verso 13 al 19. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén.
Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora lo estamos leyendo así para que se entienda. Todos los nombres originales están en los audios de Mateo. Eso ya lo ministré en los audios de Mateo. Vamos a Yohanan 13, verso 2. Yohanan 13, verso 2. Para que se cumpliera la escritura, por eso llamó a Judas. Juan 13, verso 2. Amén. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 27, ahí mismo, amén. Y después del bocado, Hasatán entró en él. Entonces Yahshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Así que lo supo por su omnisciencia. Vamos a Yohanan 13, verso 21. Amén. Habiendo dicho Yahshua esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, si en aquella época hubo traidores, pues va a haber traidores ahora igual. Y ciertamente voy a decir algo fuerte, pero lo voy a decir. Muchos de los que se dicen ahora mesiánicos, esos van a entregar a los verdaderos mesiánicos. Vuelvo a repetir, muchos, no estoy hablando de cristianos, no, muchos de los que se dicen meshijín, mesiánicos, cuando venga lo fuerte de la tribulación, van a entregar ellos a los verdaderos meshijín, a los verdaderos mesiánicos, al tiempo, amados, al tiempo, al tiempo. Vamos a Yohanan 7, ¿te gozas? Después de estas cosas andaba Yahshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque algunos de los Yehudim procuraban matarle. Recuerda, el pueblo lo amaba, algunos de los Yehudim. Ahora, fíjate muy bien, dice, después de estas cosas andaba Yahshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los Yehudim procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de los tabernáculos. Entonces, fíjate, el verso 1 es entre Pesaj y Sukkot. Eso ya lo ministré porque estamos hablando del tercer Pesaj. ¿Recuerdas? Vimos el primer Pesaj, segundo Pesaj, tercer Pesaj. Entonces, el verso 1 nada más es entre Pesaj y Sukkot. Y aquí el ministerio de Yahshua HaMashiach duró 6 meses. Ahora, claramente leemos que sus enemigos se encontraban en Judea esperando matarle. Y ya el verso 2, ya ahí habla de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de Sukkot. Voy a leer el verso 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora, los hermanos de Yahshua, hijos de Yosef y Miriam, no creían en ese tiempo todavía que él era el Mashiach. Y vamos a ver Marcos 3, verso 21. Vamos a esperar que todos los hermanitos lo tengan. Marcos 3, verso 21. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Aleluya. Amén. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Fíjate, los mismos hermanos diciendo lo que estaba fuera de sí. Entonces no podemos esperar más, amados preciosos, preciosos en el Eterno. Usted que nos ve a través de internet, no podemos esperar más, usted no puede esperar más. Sus hermanos en sangre lo van a considerar loco, fuera de sí. A Yahshua lo consideraron así sus propios hermanos. Ahora, vamos a Marcos, ahí mismo en Marcos 3, en el verso 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Elohim, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí ya vienen en cuestión de hermanos en la fe. Aleluya. Amén. Entonces, ellos, la mayoría pues estaba argumentando que era en Jerusalén y no en Galilea donde se debían discutir los temas mesiánicos.
Pero Yahshua es Elohim y él podía discutir los temas mesiánicos en cualquier lado. O sea, había un canon, digamos así, religioso, judío, para que se entienda, rabínico, que no se podía hablar de ningún tema mesiánico fuera de Jerusalén. Por eso decían, si él está hablando en Galilea, en Cafarnaún, aquí y allá, entonces no puede ser el Mashiach. Pero eso no está en la Torá. Es decir, son mandamientos de hombres. Vamos al verso 4 y 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces sus hermanos le dijeron, manifiéstate al mundo, manifiéstate al mundo. Ellos no sabían entonces los caminos de Elohim. Manifestarse al mundo sería en el madero. En el madero. No sería antes, ni después. Ahora, sería en humildad, en humildad. ¿De acuerdo? Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora, pongan mucha atención. La proximidad con Yahshua, ya sea en la familia o como discípulo, no garantiza la fe. Entonces, no garantiza la fe que tú seas familiar del pastor. No garantiza la fe que tú seas familiar de uno de los hermanos de los líderes de los ministerios. No garantiza la fe. Bueno, pues yo soy hijo del hermano fulano que tiene este ministerio. Eso no garantiza. Lo estamos viendo aquí, le pasó a Yahshua. Entonces la proximidad con Yahshua no garantizaba la fe. Su familia todavía no había creído. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora vamos al 6 y al 7. ¿Quién tiene Yohanan 7, versos 7? 6 y 7. Entonces Yahshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces Yahshua reprendió que su tiempo difería del de ellos. Yahshua respondió en pocas palabras en estos dos pasukim que su tiempo difería del de ellos, porque él es Elohim. Él no podía obedecer a unos hombres que le dijeran, aunque fueran sus hermanos, le dijeran, hijos de Yosef y Miriam, porque Yahshua es divino. Que le dijeran, ¿sabes qué? Manifiéstate al mundo. Ya, hazlo de una vez. ¿Acaso iba a obedecer a una criatura, siendo él Elohim? No, claro que no. Entonces, no era su tiempo, y él difería de ellos. Ahora, Yohanan subrayó muchas veces que su tiempo no había llegado, eso ya lo vimos. Entonces, su tiempo no había llegado. Cuando dice, mi tiempo no es hora aún, no ha llegado mi tiempo, es porque no iba a ser exaltado, glorificado, para que se entienda. Vamos a Yohanan 2, verso 4. Yohanan capítulo 2, verso 4. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Amén. Yahshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aleluya. Vamos a Yohanan 7, verso 6. Yohanan 7, verso 6. Todo está siendo grabado para que tú después puedas repasarlo con más calma. Yohanan 7, verso 6. Amén. Entonces Yahshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. 8, verso 20. Si estamos recapitulando, porque estamos en el 7 ahorita, pero vamos al capítulo 8, verso 20. Amén. Esas palabras habló Yahshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aleluya. Nadie le prendió porque no había llegado su hora. Ahora, Yahshua HaMashiach anuncia el tiempo exacto. Y eso sucede, y vamos para allá en Yohanan 17, verso 1. Yohanan 17, verso 1. Nadie le iba a mandar lo que tenía que hacer. Por favor, en la católica dicen que María manda a Yahshua. ¿Cómo ves? Hace mucho tiempo llegó una persona ahí al consultorio y me dijo, doctor, acabamos de recibir un mensaje de la Virgen de no sé dónde, de la Virgen de Medugori. Y dice así la Virgen, que le dijo a su hijo, fíjate nada más, que detuviera su ira, que todavía no era tiempo. ¿Quién entendió? ¿Estás despierto? O sea, ¿cómo la criatura mandando al Creador? No, eso es
aberración del diablo, eso no. No, Yahshua es el Todopoderoso. 17:1, amén. Estas cosas habló Yahshua, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, exalta a tu Hijo, para que también tu Hijo te exalte a ti. Aleluya. Ahora, el mundo no constituía un peligro para los hermanos de Yahshua, porque ellos eran parte del mundo todavía. Voy a volver a repetir esto, cáptalo, por favor. El mundo no constituía un peligro para los hermanos de Yahshua, porque ellos eran parte del mundo todavía. Entonces, por eso dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Ya? No los podía aborrecer, pero una vez convertidos, el mundo nos aborrece. Entonces, Yahshua, en sí el mundo, yo lo voy a decir tal cual, el mundo, aunque diga que ama a Yahshua, no lo ama. Lo odia. Y eso es triste. Eso es catastrófico, porque va a traer billones de personas que se van a ir al infierno. Entonces Yahshua vino al mundo como luz y por lo tanto testificaba del pecado de ellos. Pero por eso ministré en el capítulo 1 que la luz prevalece sobre las tinieblas. Aleluya. Ellos transgredían los mitzvot, transgredían los mandamientos. Cualquier persona que transgrede los mandamientos, que no sigue la bendita Torah, odia a Yahshua, aunque diga que le ama. Porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Entonces, si no se ama, se odia, Eso ya lo he ministrado. Muchas personas dicen, no, pues yo no lo amo, pero no lo odio. Yo no amo a esa persona, pero tampoco le odio. No es cierto eso. No es cierto. En la lógica humana no existe eso. O se ama o se odia. Y odiar es aborrecer. Ahora, ¿la humanidad está guardando los mandamientos? No, ¿verdad? Los está aborreciendo, entonces odian a Yahshua. Qué tremendo. Vamos al 7, Yohanan 7, verso 8 y 9. Subid vosotros a la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? Sukkot. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, ese es el 8, perdón. El 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Voy a ministrar. Cuando dice Yahshua, todavía no subió a la fiesta, es porque él se quedó en Galilea, porque él sabía el corazón de los hombres, y él no iba a permitir que ningún ser humano truncara el plan divino. Él no lo iba a permitir. Si no lo permitió que Satanás, que es una potestad, turbar el plan divino, menos un ser humano. Entonces, subir a Jerusalén, como Jerusalén, para que se entienda, está en las colinas, representa dos cosas. Subir en lo físico, subamos al monte de Yahweh. Amén. Al Elohim de Jacob. Entonces significa subir en lo físico, pero también representa para todos acá, para usted, que nos ve a través de internet, para todos, representa subir en lo espiritual. Subir en lo espiritual. Por eso todos anhelamos estar en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Verso 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Entonces Yahshua entró a la ciudad en forma secreta. Y él lo hizo porque él lo consideró prudente, él es divino, no tuvo ninguna falla, él es perfecto. Verso 11 al 13. Y le buscaban algunos de los Yodín en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Te imaginas en una fiesta queriendo matar? 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a algunos Yodim. Ahora, aquí hay varias palabras que me llaman a mí la atención. Buscaban, murmullo o murmurar. Entonces eso recuerda la murmuración en el desierto. ¿Y para qué lo buscaban? Era una acusación falsa, porque ellos ya estaban aquí pensando, mira, que en el verso 12
al final dice, engaña al pueblo. Ahora, ¿a qué te suena esto? ¿No te dicen que tú estás engañando a tu familia? ¿No te dicen que en esta quejila se engaña? Claro que te lo dicen porque se está ministrando la verdad. El diablo siempre va a ser mentiroso. Entonces te va a decir, no vayas a la congregación Gozo y Paz porque te van a engañar. No, es una falsa religión, etcétera. No, es la Torah, no es una religión, es la Torah. Aleluya. Bueno, ahora, eso tienes que tenerlo en cuenta, mira, porque si tú dices, bueno, yo soy meshijí y soy mesiánico y yo quiero guardar la Torah, etcétera, tienes que estar preparado para muchas cosas. Por eso quiero que recuerden estudiar, el escrito de ¿quién es un verdadero mesiánico? ¿Quién es un verdadero meshijí? ¿Quién es un verdadero mesiánico? Pues tenemos que aguantar muchas cosas. No nos quejamos, porque dice Yahshua, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos y hagan toda clase de mal mintiendo. ¿Está? Eso tú lo encuentras en el primer audio de Mateo. Vamos al 14 y en el 7, vamos al 14 y 15. Mas a la mitad de la fiesta, a la mitad de Sukkot, subió Yahshua al templo y enseñaba a la mitad de la fiesta. Y se maravillaban los Yehudim diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? A la mitad de la fiesta empezó a enseñar más fuertemente, y ahorita vamos a entrar a un clímax. Empezó a enseñar más fuertemente. Y ellos se maravillaban. Vamos a Marcos 1, verso 22. Vamos para allá, Marcos 1, verso 22. Aleluya. Marcos 1, verso 22. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. Amén. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué se maravillaban? Vamos al 16 y 17 de Yohanan. Yahshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, podemos sacar y luego vamos al 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia exaltación busca, pero el que busca la exaltación del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahora vamos a traspolarlo a nosotros también. Entonces, ¿qué doctrina es esta? La que está hablando Yahshua HaMashiach aquí, la doctrina de Elohim mismo. Ahora, nosotros estamos dando exaltación al Shem Gadol, al nombre grande de Yahweh Sebaot. Entonces es la doctrina de Elohim. No estamos buscando nuestra propia gloria, para que se entienda. No estamos buscando nuestra propia exaltación. Estamos buscando que se le exalte a Yahweh, a Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Verso 19. ¿No os dio Moshe la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá? ¿Por qué procuráis matarme? A ver, todos el 19 fuerte. Amén. Tremendo. Ahora, la explicación es esta. Ellos decían seguir la Torá de Moshe. Ellos decían seguir la Torá de Moshe, pero su propio odio los estaba llevando a querer matar a Yahshua. Entonces, y así fue, su propio odio contra los mandamientos de Elohim, por haber agregado mandamientos de hombres, porque Yahshua se opuso todo el tiempo a la Torah oral, y en el libro, en los apuntes de la página de internet aparece un escrito que le puse Yahshua contra la Torah oral, o Yahshua, no recuerdo exactamente el título, Yahshua contra la Torah oral, sí. Entonces, por ese odio, lo colgaron del madero, nada más por eso. Entonces, recuerda que no todo el pueblo judío, un grupo nada más. Y no vamos para allá, lo hemos repetido muchas veces, amados preciosos. En Hechos 21:20, cuando le dicen a Shaul, a Pablo, ya ves hermano, cuántos Yehudim hay que han creído en Yahshua como el Mashiach, y todos son celosos de la Torah. Aleluya. Ahora, no agreguemos, nosotros no tenemos por qué agregarle a la Tanakh, ya está.
Es más dulce que la miel, dice el Tehilín 19, el Salmo 19. Nosotros no tenemos por qué agregarle. 39 mandamientos rabínicos agregados al Shabbat. Está bien, no vamos a prender fuego. No compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras. Porque eso está en la Tanaj, en la Torah. Pero 39 prohibiciones más creadas por cualquier hombre. ¿Le voy a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso? No. Yo tengo que obedecer primero a Yahshua. Aleluya. Que Efas y Yohanan dijeron, obedeceremos a los hombres antes que a Elohim. Entonces 39 mandamientos, más los que se le han ido agregando, amado. Vamos al 7, Yohanan 7, verso 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero qué hipócritas, ¿verdad? Si Yahshua sabía sus pensamientos. Yahshua sabe tus pensamientos. Yahshua sabe mis pensamientos. Yahshua sabe si yo vengo con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente, mi ser, a adorarle con todo mi corazón acá, o si nada más le vengo a jugar al payaso. Él sabe todo. Entonces ellos decían que guardaban la Torah de Moshe. No es cierto, procuraban matarle. Y entonces eso es en contra de uno de los 10 mandamientos, de los 10 mitzvot. Ahora, en lugar de arrepentirse acá, fíjate, aquí hubiera sido un buen momento para decir, bueno, sí es cierto, él sabe que le queremos matar. Y decimos que guardamos la Torah de Moshe. Era un buen momento para que hubieran hecho marcha atrás, hubieran hecho teshuvá. Pero no, ya estaba todo escrito. Iba a seguir la condenación. Pero tú estás a tiempo ahora, usted que nos ve a través de internet, que si tiene usted pecado, se arrepienta, arrepiéntete, hazte teshuvá, no sigas avanzando en el pecado, porque el pecado te puede alcanzar y el demonio te puede hacer pedazos. Entonces aquí en lugar de arrepentirse, le acusaron de tener demonio, se empeoró la cosa ya. Aquí ya se empeoraba la cosa. Las tinieblas ya los estaban rodeando. Lo mismo habían dicho de Yohanan ben Zacariyahu, conocido como Juan el Bautista. Siempre cualquier persona que ministra la Torah nos va a decir que estamos mal. Pero todo lo que son religiones y denominaciones y demás, no hay problema, ¿no? Según el mundo. Entonces, a ti te van a decir que te ministran demonios, etcétera, etcétera. Vamos por favor a Matillahu 11, verso 18. Mateo 11, verso 18. Matillahu 11, verso 18. Cuando lo tengan me dicen amén, amados. Aleluya. Amén. Porque vino Yohanan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Te das cuenta? A Yohanan ben Zacariyahu le dijeron lo mismo, tiene demonio. No come, no bebe. O sea que siempre va a haber eso. Si yo me he visto con un traje negro, va a decir, bueno, este es, quién sabe quién estará adorando. Bueno, ahora vengo de café. Mañana vengo de verde mejor. De amarillo. De limón chillante. De todas maneras, aunque yo me vista de limón chillante, me van a decir que estamos mal. ¿Me entiendes? No es la vestimenta, sino es los demonios que ellos tienen, los que no quieren la Torah, que dicen que nosotros tenemos demonios. Aleluya. ¿Es así? Sí, es así. No importa si te vistes de lo que sea. Ahora, se pone a alguien una playera que diga 1000 majaderías, pues no le dicen nada en la calle. Tú vas vestido correctamente, vas con tu zip, tú ajot vas con tu mitpahat y te van a decir cantidad de groserías. Pero a alguien que lleva una playera con 1000 majaderías no le hacen, porque es el mundo, no los aborrece el mundo, porque son de ellos. Pero a ti sí te aborrece el mundo, porque tú eres de Yahshua. ¡Aleluya! Ahora, solamente te puedes separar de Yahshua el pecado. No pequemos, por favor, no pequemos. Vamos, por favor, a Yohanan 7, verso 21 al 23. Yahshua respondió y les dijo, una obra hice. Ahorita voy a ministrar a qué se está refiriendo acá. Yahshua respondió y le dijo, el 21, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moshe os dio la milá, la circuncisión,
no porque sea de Moshe, sino de los Avinu, de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, o sea, en Shabbat. 23. Si recibe el hombre la circuncisión, o sea, el pacto de la Milá, en el día de reposo, para que la ley de Moshe no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Ahora, fíjate muy bien. Una obra hice. ¿A qué se está refiriendo acá? Sanar al paralítico de Betesda. Ya lo vimos. Sanar al paralítico de Betesda. Entonces Yahshua les está recordando el pacto abrámico, que a los 8 días tiene que ser circuncidado un niño que ha nacido, a los 8 días. Y si cae en Shabbat, aunque sea en Shabbat, hay que circuncidarlo porque es al 8º día. Entonces ellos guardaban la Torah así, pero también mandamientos rabínicos, ahora ya son más mandamientos rabínicos agregados. Entonces, si ellos no decían, bueno, no, cayó en Shabbat, mejor lo pasamos para Reshon, para domingo, para el primer día de la semana. No, en Shabbat lo circuncidan. Entonces, vamos por favor a Bereshit 17. No, perdón, vamos a Vayikra. Bueno, en Levítico, perdón, en Bereshit 17 está el pacto abrámico, pero vamos a Levítico, Vayikra 12, verso 3. Vayikra, Levítico 12, verso 3. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿sí le entendieron? Si cae al 8º día la circuncisión, en Shabbat, la hacen. Pero si Yahshua sanó a un hombre paralítico, entonces les pareció pecado. A ver, Levítico 12, verso 3, amén. Y al 8º día se circuncidará al niño. Aleluya, al 8º día. Y si caía en Shabbat, hay que hacerlo. Entonces, si caía en Shabbat, ¿qué se requería? Circuncidar a un niño. Bueno, ok, sí, pero ¿qué se necesitaría? El mogel, el cirujano, tome un bisturí, haga el corte, eso es trabajo. Eso es trabajo. Pero si cae al 8º día se puede hacer, porque es para cumplir una mitzvah. Aquí Yahshua no les está reclamando, no les está diciendo, ustedes no deben de circuncidar el 8º día si es Shabbat. No les está diciendo eso, les está diciendo, ustedes circuncidan porque así lo marca la Torah de Moshe. Pero yo sané a un hombre, una obra hice, al paralítico de Betesda, y por eso se enojan. Entonces, realmente aquí no había razón. A ver, yo a veces estudiando con calma otra vez el Brit Hadashah, no había una razón para enojarse con Yahshua, solamente porque estaban llenos de demonios, eso es todo. No había una razón para enojarse con Yahshua. Él trató todo el tiempo de decirles, ustedes hacen esto, pero es esto, así, todo con la verdad, porque Él es la verdad. Y todo el tiempo en contra. Es lo que está haciendo el mundo. Y muchos que se dicen Meshijim, muchos que se dicen mesiánicos. Ahora, vamos al 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A ver el 24, amén. Ahora, ¿de qué está hablando Yahshua HaMashiach aquí? Juzgaban según las apariencias, se especializaban en los detalles, pero estaban ignorando el verdadero propósito. Voy a volver a repetir para que quede grabado. Juzgaban según las apariencias, por eso Yahshua HaMashiach les digo, no os juzguéis según las apariencias, aquí está, sino juzgad con justo juicio. Entonces ellos estaban juzgando según las apariencias. Ellos estaban especializados en los detalles, pero ignoraban el verdadero propósito. Entonces Yahshua los exhortó a juzgar con justo juicio. ¿Cuál era ese? Yahshua quería que ellos hicieran teshuvah, que ellos se arrepintieran. Vamos al 25, 26 y 27. ¿Me sigues con sus ojitos? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mashiach? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mashiach nadie sabrá de dónde sea. Ahora, aleluya hasta el 27. Entonces,
¿De qué nos está hablando aquí? Ellos tenían confusión. ¿Ya lo habrán considerado como el Mashiach? ¿No lo habrán considerado como el Mashiach? Había confusión. En estos 25, 26, 27 pasuquín, los versículos, había confusión. Ahora, quiero comentar esto. Muchos Yehudim, inclusive rabinos, que el único rabino es Yahshua Mashiach, pero vamos, los Moarim, los maestros de la Torah, ya reconocen que Yahshua es Mashiach, pero no públicamente, para no perder su posición. Y eso es muy triste, porque el Eterno también lo toma en cuenta. Entonces se reconoce que es el Mashiach, pero no se da a conocer. Ahora vamos al 28 y al 29. Yahshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Alzó la voz. Mira, Yahshua no pecó nunca. Él es el Cordero perfecto. Pero la paciencia de Elohim tiene un límite. Él alzó la voz aquí. No se enojó en cuanto que pecó, no. Ya estaba llegando su paciencia a un límite, como ya está llegando al límite la paciencia de Elohim, Yahshua, Yahweh, por eso ya viene la tribulación y la ira. No sea que te alce la voz a ti, a usted o a mí. No, mejor que nos siga hablando con cariño. Aleluya. Entonces alzó la voz. Ahora, cuando alzó la voz, que es que introduce a un anuncio que es muy solemne. Vamos al 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pues ya lo habíamos leído, o sea, no podían echarle mano porque la mano del Abba Kadosh estaba en todo en esto. La Shejina total. Verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Pero voy a ministrar algo del 30. Mira, a ti no te puede hacer nada, nadie, si no es voluntad del Eterno. Aleluya. El diablo no te puede tocar un pelo, no nos puede tocar un pelo, amado, usted que nos sigue por internet, no nos puede tocar nada si no es voluntad del Abacados. Ahorita con tanto secuestro y tantas cosas feas que hay, más nos vale a todos acá guardar la Kedushá, guardar la santidad. Son juicios que el Eterno está tomando. Son juicios, y de eso voy a hablar después. Si el Eterno lo permite, el miércoles, en Reví, para que vengas y hablemos de cosas muy profundas, sobre todo lo que está pasando ya en el mundo, lo que concierne a esta ciudad, lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, verso 31 decía: muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces, muchos creían, pero no comprenderían su muerte expiatoria. Muchos creían que era el Mashiach, pero después, cuando ya muere en el madero, entonces ya tuvieron dudas, pues. Y vamos a hablar de eso después, porque lo dice la Tanaj, el Brit Hadashah. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales Juanín y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora, al volverse, voy a decir una frase, al volverse a Yahshua, uno, lógico, tiene que seguir la Torah, solamente la Torah, y desechar las tradiciones rabínicas agregadas a la Torah. Entonces, fíjense muy bien, aquí en el Brit Hadashah que estamos leyendo, si la gente, los Yehudim, querían volverse a Yahshua, eso tenían que seguir a Yahshua y su Torah, y dejar todas las tradiciones rabínicas. Entonces, todos los mandamientos agregados a la Torah tenían que quitarlos. Ahora, tú veniste a los pies de Yahshua. Voy a hablar de ti, tú veniste, no de nadie en especial, tú veniste a los pies de Yahshua. Bueno, entonces, todo lo que te enseñaron en tu religión, etcétera, en tu denominación, te lo tuviste que quitar también. Aleluya. Entonces, el judío, para que se entienda, el Yehudí o la Yehudit, la judía que viene a los pies de Yahshua, tiene que seguir la Torah solamente y quitarse todo el mandamiento rabínico.
33 y terminamos. Entonces Yahshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis, 34, y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces, mientras el plan para arrestarlo seguía su curso, Yahshua continuaba enseñando. Entonces, el plan de Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda para arrestarlo y matarlo, seguía su curso, decía yo, Yahshua continuaba enseñando. Ahora, el pueblo disponía de un poco de tiempo para decidir acerca de Yahshua, si lo seguía o no. Entonces todo estaba y estará bajo el control de Elohim. Ahora vamos a traspolarlo al tiempo que estamos viviendo. Falta muy poco tiempo, muy poquito tiempo. Usted debe de decidirse por seguir a Yahshua y su bendita Torah. Vuelvo a repetir, miren lo que dice el 33. Entonces Yahshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Bueno, él está en los Shamaim. Ahora vamos a traspolarlo al tiempo actual. Falta muy poco tiempo. Ya es muy poco tiempo para que venga Yahshua HaMashiach. Entonces tú y yo, que ya decidimos seguir a Yahshua HaMashiach, tenemos que seguirlo todavía, valga la redundancia, con más excelencia. Tenemos que seguirlo todavía con más excelencia. Y si hay alguien aquí que nos visita, o usted que nos ve amablemente a través de internet, usted tiene que decidirse por seguir a Yahshua HaMashiach, porque el tiempo ya es muy corto. El tiempo se está acortando. Hago una reverencia al Shen Gadol, al nombre Kadosh, al nombre grande de Yod Hei Vav Hei. Yahweh es su nombre, Yahshua HaMashiach es su nombre. Entonces, debido a que falta poco tiempo, si en aquel tiempo, valga la redundancia, les dijo, falta poco tiempo, entonces, ahora falta poco tiempo para que la ira de Elohim sea derramada sobre la tierra. Tenemos muy poco tiempo ya. Qué bueno que ya te decidiste seguir a Yahshua HaMashiach. Ahora te toca a ti que nos visitas, a usted que nos visita hoy acá en vivo en esta congregación, o a usted que nos ve a través de internet. Falta muy poco tiempo para que venga Yahshua HaMashiach. Pero antes vendrá el anti-Mashiach, la bestia. Yahshua HaMashiach le reprenda. Y antes, y ya está en pleno la tribulación. Y después vendrá la ira. Falta poco tiempo. Decídase hoy seguir a Yahshua HaMashiach. Decir, yo me arrepiento de mis pecados, decido apartarme de mis pecados, dejo toda mi vida de pecador, de pecadora, creo que Yahshua es Mashiach, voy a guardar la bendita Torah, voy a guardar la Kedushá, la santidad, voy a guardar los mandamientos de la bendita Torah. Es tiempo hoy. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Aleluya. Y si tú que ya estás afirmado en la Torah, o aquellos que nos visitan, que no están afirmados en la Torah, vamos a hacer una oración de fe todos. Usted a través de internet puede seguirnos con esta tefilá, esta oración de fe para afirmarse en la Torah de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo decido el día de hoy quitarme todo pecado, renuncio a todo pecado. Yo solamente seguiré a Yahshua HaMashiach, quien es la Torah viviente. Guardaré la santidad, guardaré los mandamientos de tu Torah, guardaré el Shabbat, entraré a todos los pactos, porque si en aquel tiempo tú les dijiste, Abba Kadosh, Yahshua HaMashiach, que quedaba poco tiempo, cuánto más hoy que estamos viviendo momentos proféticos, estamos viviendo los últimos tiempos. Abba, Yahweh, yo me comprometo a seguir tu bendita Torah y a vivir en Kedushá, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le jalé la